Por fin llegó el momento, ya tenemos aquí el nuevo álbum de Linkin Park, From Zero, y es que todos los fans tenemos muchas ganas de escuchar las nuevas canciones, de ver cómo va a ser esta nueva etapa con Emily Armstrong al frente. Desde que anunciaron su incorporación como la nueva vocalista, los fans no han dejado de debatir. Hay personas que creen que el legado de la banda debería haber terminado con Chester, y sin embargo otros están muy emocionados por ver cómo sigue evolucionando la banda. Yo siempre fui una gran fan de Chester, siempre lo consideré un cantante único e irreemplazable, pero la vida sigue y es comprensible que la banda quiera seguir adelante. Y bueno, los singles que han lanzado previos al álbum nos han dejado claro que la esencia de Linkin Park sigue ahí. Así que, ¿cumplirá con nuestras expectativas el resto del álbum? Vamos a ver. Bueno, empezamos con la intro del álbum. From zero? Yeah. Like, from nothing? Oh, wait, your first... Y ahí termina. Bueno, pues una intro, han sampleado ahí una conversación. Seguramente tiene que ser Emily la que habla, no lo sé. Bueno, vamos a seguir. Empezamos con The Emptiness Machine. No me extenderé mucho en esta porque ya hablamos de ella en el canal. Vale, a mí me llamaba mucho la atención de esta canción las baterías que están ahí como filtradas. También la voz de Mike, él tiende más a rapear, en esta canción su voz es más melódica. Esta canción a mí me gustó muchísimo por ese contraste, ¿no?, entre estrofas, estribillos, esa energía, las guitarras. Una energía de Emily que me alucina. Muy interesante su raspy voice, ese contraste entre voz melódica, voz rota. Dejé que me abriera solo para verme sangrar. Creo que es evidente que esta canción trata sobre una relación tóxica en la que la persona tiene que modificar su propia identidad para satisfacer las expectativas de la otra persona. Muy Linkin Park. O sea, las letras de Linkin Park me recuerdan mucho a Numb. Que me gustan mucho las dinámicas de esta canción, pues ese contraste entre partes más tranquilas con la voz de Mike y luego esa parte más enérgica con la super voz de Emily. Esta canción la verdad es que me pareció una buena elección como primer single, no tengo mucho más que decir, vamos a pasar a Catch the Bridge. Ok, esos sintetizadores de cuerdas muy bonitos. Escucha también una guitarra con delay. Creo que está ahí muy acorde la batería con el rap, me gusta cómo encaja. Ok, Emily. Perfect. Vale, la voz de Emily aquí tiene un pliegue un poco más fino, tiene la voz más suave. Como era de esperar, aquí ya en el estribillo ya la voz de Emily es más potente, con más fuerza. Vale, se te queda ahí el cut it down, cut it down. Vale, esto me está recordando mucho a Bleed It Out de Linkin Park, sobre todo las baterías. Qué chula esa subida con las voces de Mike y Emily. Ok, me ha gustado, sobre todo por las baterías. Vale, la siguiente es Heavy is the Crown, que ya la analizamos en este canal, así que te la dejo por aquí por si la quieres ver. Voy a poner un directo y así vemos algo distinto.
Bueno, esta canción ya sabemos que tiene sonidos muy similares a la canción de Faint. Ya vemos que es muy típico esa mezcla de rap con voz potente de Emily. Eso es algo que es muy característico de Linkin Park. Por supuesto, ahí la nota muy bien afinada, la nota aguda. Bueno, ya sabemos que el super scream que hace Emily aquí es un homenaje a Chester en la canción de Given Up. Que es espectacular este directo porque es la ceremonia de los Worlds con los fuegos, increíble. Bueno, esta canción a mí personalmente me gustó un montón, es bastante metalera, tiene ese guiño a Chester, podría haber encajado perfectamente en el álbum de Meteora, así que bueno, a ver si tenemos más canciones de este estilo. Vale, vamos con Over Each Other, que es una canción que ya lanzaron como single. Me gusta mucho cómo empieza, me gusta mucho el timbre de Emily. Ok, esa dinámica de voces más suave y luego más potente. Me encanta cómo hace a veces más distorsión en algunas palabras y en otras no, como en este caso en el Over. Ok, en el All este hace un ataque más duro. No siempre ataca las notas igual y eso también le da bastante contraste a la voz. Qué guay, ahí con la reverb por detrás. Interesantes esos flips vocales que hace a veces. Me parece que eso es algo muy característico de ella. No recuerdo a Chester hacer esto. Vale, en el vídeo sale ahí Emily como discutiendo con la otra. Veremos cómo sigue esta historia. Chula la guitarra, me gusta. Vale, y por lo que veo aquí el protagonismo es para ella, solo canta ella, no escuchamos a Mike. Me gusta la frase de lo único que hacemos es hablar el uno sobre el otro. Bueno, con esto de nos sobrepasamos, creo que está claro el mensaje de la canción, como esta cosa, ¿no?, de hacerse daño por culpa de querer quedar uno por encima del otro. Me encanta, aquí le han metido más energía con las guitarras. La voz aquí, por favor. Esta canción es más emotiva, me parece también distinta, sobre todo porque le han dado el protagonismo a Emily y me gusta mucho la variedad de registros, la producción también me gusta bastante. Quizá esta canción a los fans del Linkin Park antiguo no les guste tanto, pero a mí he de decir que me ha gustado un montón, sobre todo por esos contrastes de la voz de Emily, incluso que también es un poquillo más oscurilla y a mí eso me apasiona. Así que bueno, esta a mí no me ha decepcionado, vamos a ver las demás. Hola, empieza bien, ¿no? Pero Mike aquí con la voz más distorsionada. Esto sí que es una sorpresa, no había visto a Mike así nunca. No puede ser. ¿Esto qué es Sleep, no? No seré tu víctima. Vale, aquí las dos voces con esa distorsión, la música más pesada, vamos, metal total. ¿Y esta voz? Vale, esto aquí parece que le han puesto un efecto a la voz que suena así. Vale, esto es ira totalmente. Aquí utilizan las bandas ventriculares a lo bestia. Madre mía, la verdad es que no esperaba que hubiera una canción tan pesada en el álbum. Pero bueno, me gusta porque después de Over Each Other nos cambian a esta energía y esos contrastes me gustan mucho.
Vale, está más electrónica. Vale, ok, no será esta la canción de Mike. A lo mejor aquí solo canta él. Vale, una canción muy electrónica y con mucho efecto en la voz también. Recuerda mucho al estilo de 21 Pilots. Entonces parece que sí que vamos a seguir escuchando a Emily con esa voz más suave. Y me gusta mucho cómo suena con su voz de cabeza también. Espera. Ah, no. Creía que aquí iba a explotar la canción, pero no. Vale, volvemos a 21 Pilots. Me parece muy interesante. Es una canción más experimental, como ambiental. Me gusta. No sé si va a llegar un momento en el que la canción explote más. Me estaba ya haciendo la idea de que la voz de Emily aquí va a ser más melódica en general, pero no, ella tiene que romper la voz en algún momento. ¿Hola? No, las guitarras ahí oscuras me apasionan. Aquí la fan loca de la oscuridad, de los semitonos, me gusta mucho. Pues a ver, he de decir que el final de la canción me ha gustado más. Pero me gusta porque es diferente. Vale, vamos a pasar a Two Face, que tengo muchas ganas de analizar porque la han lanzado como single. Ay. Toma, Emily ahí con el traje. Hola. No, el scream. Ay, las guitarras, por favor, el riff ahí. Me encanta ahí todos con los trajes. Esto es muy Men in Black, ¿eh? El rap de Mike me encanta. La letra, todo. Buah, esto suena a Linkin Park de los 2000 totalmente. Y además súper pegadizo. Bueno, y la energía que tienen todos aquí en el vídeo me apasiona. Vale, está claro que sí, que esto es muy new metal, Linkin Park de los 2000. Podría encajar perfectamente en el álbum de Meteora o Hybrid Theory. Vale, esto sí que me recuerda mucho a la canción One Step Closer. Está claro que se han inspirado. Hola. El scratch del DJ también. O sea, vamos, ya no puede ser más One Step Closer esta canción. Ok, los guturales me suenan muy dolorosos como los de Chester. Demasiado tarde para elegir un bando. Ay, por favor, me encanta la letra, la música. ¿Pero qué? O sea, temazo. Me gustan mucho esas referencias al Linkin Park clásico de los 2000, de mis favoritos, sin duda. Vale, pues vamos con Stein. Oh. Okay. Vale, me gusta que aquí Emily entra con la distorsión, pero sin embargo la música es más ambiental. Me gusta cómo se van alternando ahí la voz de Mike y Emily. Vale, veo que aquí ya han entrado guitarras y demás, pero claro, esta canción es un poco como más pop, es más del estilo de los últimos discos de Linkin. Vale, eso es muy pegadizo, se nos queda en la cabeza. Hay veces que rapea y otras que hace voz melódica, es una mezcla.
Bueno, esto podría ser perfectamente una canción de Rihanna, yo creo. Me recuerda. Es un pop más contemporáneo y bueno, no está entre mis favoritas. Vale, pues vamos con la siguiente, que significa I gave you everything I had. Me recuerda mucho la intro a la canción que tiene la banda de Emily, de Sarah. Widerman es muy de este rollo. Vale, la batería suena también bastante natural. Veo que también es bastante pesada, me da hasta vibras de Nirvana. Vale, alterna entre un Do5 y un Re5 con distorsión. El talento vocal de esta mujer es increíble. Vale, es una canción más hard rock, pero sí que tiene ahí los tintes de Linkin Park con los scratches. ¡Qué energía tiene esta! Esta también me está gustando mucho. Desde luego, sí, nos dieron todo lo que tenían. Vale, es como si de Sarah y Linkin Park hubieran tenido un hijo, algo así. Me parece muy guay la mezcla y además me gusta que hayan metido una canción así más hard rock. Muy guay. Vale, vamos allá con la última canción del álbum, Good Things Go. La guitarra me encanta. Feels like it's rain in my head for 100 days. Me encanta la guitarra y con la reverb. Me gusta mucho ese vaivén de voces entre Mike y Emily. ¿Qué? Vale, estamos yendo desde un Re5, la nota más aguda, un Fa5. De momento, muy guay. La letra. No hay nadie cuando he pedido perdón 100 veces. Es muy emocional la canción. Desde luego, Mike es el crack de las rimas, del rap. Es increíble. Así que gracias por estar siempre a mi lado, aunque... Aquí ha llegado incluso a un Sol 5. A veces las cosas malas ocupan el lugar donde van las cosas buenas. ¿Vale? Parece una canción que habla de reconocer las culpas. Increíble. La letra, la voz de Emily, el vaivén pregunta-respuesta entre los dos. Me ha encantado. Bueno, pues hasta aquí mi análisis de From Zero. He de decir que me ha encantado. Creo que han logrado un buen equilibrio entre el sonido clásico de Linkin Park y sonidos más modernos. Y estoy feliz de haber escuchado esos tintes de new metal de los 2000 al estilo de sus icónicos discos Hybrid Theory y Meteora. Aunque sí que es verdad que en algunos momentos eché en falta ese dolor y esa vulnerabilidad característicos de Chester. Pero sin embargo Emily nos sorprende con una voz muy rockera, muy potente y con esa super habilidad vocal que tiene para hacer notas muy agudas y distorsionadas. Es verdad que la mayoría de los temas del álbum son más bien enérgicos, pero es que yo creo que van muy acorde con la voz de Emily, aunque sinceramente en las canciones más emotivas como Over Each Other también me gusta mucho Emily en esa faceta, creo que también le va bastante bien, así que dejemos de lado el hate, porque si queremos revivir la esencia de Chester, para eso también tenemos ahí las canciones antiguas y van a estar disponibles siempre para que las escuchemos cuando queramos. Y ahora es momento de darle una oportunidad a esta nueva etapa de Linkin Park. Al fin y al cabo han podido seguir adelante y eso es algo que merece celebrarse. ¿Y a ti qué te ha parecido el nuevo álbum de Linkin Park? Me encantaría leerte, así que déjame tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado este análisis, no olvides darle like, suscribirte a mi canal y activar la campanita para que YouTube te notifique de mis próximos vídeos. Gracias por acompañarme, chao.